Buenas, estamos aquí en una nueva entrevista de Revista La Comuna. Hoy contamos con Paola Fernández. Ella es periodista colombiana, activista por la paz y ha documentado casos de derechos humanos en su país. Y vamos a tratar de ahondar no solamente en esos datos estadísticos que habitualmente nos llegan sobre Colombia, sino también cómo se vive desde el terreno y cómo son las experiencias también de transformación que puede y que está viviendo el país. Primero, antes que nada, muchas gracias, Paola, por concedernos esta entrevista. Carmen, un saludo para ti, para todas las personas que nos ven y gracias a ti por la invitación, por permitirnos hablar de Colombia, un país tan convulsionado, pero al mismo tiempo tan hermoso. Efectivamente, habitualmente en los medios de comunicación siempre nos llegan noticias bastante trágicas de Colombia, pero efectivamente también es la patria de Nariño, de García Márquez, de toda esa gente que también son referentes desde una perspectiva muy positiva para Colombia y para toda la humanidad. Vamos a empezar un poco analizando el contexto histórico para poder llegar a este presente. Hay un problema que aparece habitualmente presentado, que es el problema de la tierra, que no solamente de Colombia, ocurre en todos los países y que como sujeto tenemos al campesinado, pero también a su contraparte, que ha sido esa violencia que se ha ejercido sobre el campesinado. En relación con todo esto y haciendo un poco una breve cronología histórica, tras la crisis económica de 1929, que afectó al mundo entero, los liberales que estaban en el poder en Colombia acceden al inicio de la reforma agraria en el país. Esto supone también el ascenso de un político muy destacado que es Jorge Eliezer Gaitán y también su asesinato. A partir de ahí también se inicia una violencia contra ese campesinado organizado y es el origen de las famosas guerrillas colombianas que también todo el mundo ha oído hablar de ellas. ¿Qué nos puedes contar sobre ese contexto previo histórico y también sobre la figura de Gaitán, que a veces fuera de Colombia es bastante desconocida, pero que tiene un peso político determinado? Así es, bueno, Colombia es un país que ha estado marcado por la violencia desde sus inicios y muchas personas dicen, bueno, el punto álgido fue en los 80, el punto álgido fue en los 30 o fue después del Bogotazo, que es el asesinato de Gaitán, pero realmente la violencia en Colombia está desde su formación como república, desde las gestas libertarias de los inicios, ¿no? Con nuestro libertador Simón Bolívar. Lamentablemente, la historia de Colombia ha estado marcada por la sangre desde sus inicios. ¿Y por qué me remonto a esto? Porque muchas veces se señala a las guerrillas, por ejemplo, como el inicio de la violencia en Colombia, pero sí quiero aclarar que las guerrillas surgen precisamente como producto de la violencia en Colombia. Y aunque mencionamos, por ejemplo, la crisis económica de 1929, quiero empezar un poco antes, y es en la década de 1920, con la masacre de las bananeras. ¿Y por qué quiero mencionarla? Porque desde Colombia misma se ha tratado de borrar este hecho de la historia. De hecho, partidos como el Centro Democrático, representantes como María Fernanda Cabal de la extrema derecha del uribismo, han dicho que esto no fue una masacre, que fue un intento legítimo de los patrones de defender sus territorios. Les explico en qué consistió. Fueron más de 5.000 muertos a manos del ejército colombiano que defendían los intereses de la United Fruit Company, que era una multinacional estadounidense, porque desde allí empezaron estos movimientos de los campesinos por la defensa de sus derechos, esas reivindicaciones de los sectores sociales que sufrían enormes condiciones de desigualdad, de miseria, de hambre, que morían de hambre en los campos de los cultivos de banano, que padecían condiciones de pobreza extrema, de no acceso a la salud, de carencia de acceso a la educación, donde no se le garantizaba ningún derecho. Y cuando ellos empezaron a exigir sus derechos, pues lo que recibieron fue represión por parte del ejército, que lamentablemente ha sido persistente en Colombia, y se produce esta masacre. Desde allí empieza un descontento grande en Colombia, y entonces allí ya pasamos por lo que mencionabas tú, que es en el siglo XIX este nacimiento del Partido Conservador, del Partido Liberal, y allí ocurren, se calculan unas 54 guerras civiles, que tampoco se habla mucho de ellas, que no son muy registradas, y hablamos de este periodo de violencia que da origen
primero a algunos movimientos revolucionarios como el movimiento revolucionario liberal, el movimiento obrero independiente revolucionario MOVIR, la Alianza Nacional Popular, que posteriormente pues ya vendrían otras guerrillas ya más conocidas actualmente, como fueron las FARC, que nace en 1964, donde, año en el que también nace el Ejército de Liberación Nacional, que hoy por hoy es noticia también para nuestro país, el EPL, que es el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, que nació un poco después en 1970, grupo al que perteneció además el actual presidente de Colombia, que también estaremos hablando de él más adelante. Todos estos descontentos sociales, estas luchas sociales, se vieron representadas, retrocediendo un poco, en 1900, en los años 40, por Jorge Eliezer Gaitán, porque hay dos partidos que se consideran el Frente Nacional, el Partido Conservador, que representaba a una derecha conservadora, y el Partido Liberal, que en su discurso parecía un poco más incluyente con aquellos sectores que eran excluidos de estas élites económicas en Colombia. El discurso de Gaitán marca un hito en la historia de Colombia porque empieza a incluir a esos sectores que se veían excluidos por parte de estos dos partidos políticos. Pues fue justamente estos discursos y estas acciones que causaron un descontento en las élites políticas y económicas de Colombia. Se produce el asesinato de este candidato a la presidencia y desata toda una ola de violencia. Por eso es conocido como el Bogotazo, porque la capital del país, pues se quemaron edificios, hay destrucción de archivos, hay asesinatos en las calles, asaltos a los comercios, y realmente fue como un despertar de muchos movimientos que ya estaban inconformes con esta violencia bipartidista en Colombia, y que además quienes no se sentían representados no tenían derecho a participación política en el país. Allí entonces la importancia de Jorge Eliezer Gaitán y de esa ruptura que hubo en ese momento, esa ruptura política, donde las personas dicen, o los colombianos dicen, ya no más bipartidismo, porque realmente no nos representan, representan intereses que no incluyen estos movimientos que en paralelo se están dando en los campos colombianos y en distintos territorios que son excluidos de esa centralización que hay de gobierno en Bogotá, en la capital del país. Siguiendo un poco con la cuestión de esa división que acabas de mencionar con respecto a esas zonas periféricas, sobre todo esas zonas del campo colombiano, del mundo rural, uno de los elementos que atraviesan por completo también la situación que han vivido de violencia es la cuestión de los desplazamientos forzosos. Se considera que Colombia bueno, se considera el tercer país que ha tenido mayor desplazamientos forzosos en los últimos años, cuando Colombia teóricamente no tiene una guerra declarada. Aunque exista esa violencia, no existe una guerra declarada. El resto de los países que suelen tener ese número de desplazamientos forzosos son países en guerra. ¿Cómo afecta esos desplazamientos forzosos también a las condiciones de supervivencia de esa gente que se tiene que ir con lo opuesto hacia otro lugar, y cómo eso también repercute en la desigualdad, ¿no? Y en la pobreza de esas personas? Mira, las cifras que deja el conflicto en Colombia son alarmantes. O sea, somos uno de los países con mayor desplazamiento forzado del mundo, y es muy importante lo que tú mencionas, porque estos desplazamientos no se dan por una guerra con otro país, no se da por una invasión directa, sino por un conflicto interno, ¿no? Estamos hablando de más de 8 millones de desplazados, según cifras oficiales, pero sabemos que estas cifras podrían ser mucho más grandes. Hablando de ese número de víctimas del conflicto, pues están las desapariciones forzadas, más de 98.000 desaparecidos. Sí, no es un tema solamente de desplazamiento. Estamos hablando de 262.000 muertos, según el Observatorio de Memoria y de Conflicto, víctimas mortales del conflicto, y muchos otros flagelos
que son atravesados por esta violencia y por este conflicto armado en Colombia. La violencia sexual, que de hecho es un tema que se empieza a registrar eh, muy recientemente, porque antes las mujeres como botín de guerra, ni siquiera era considerado eso, ¿no? Ni siquiera había una estadística directa de las mujeres víctimas del conflicto y víctimas de esta violencia sexual. Y hablamos de más de 14.000 mujeres afectadas y principalmente son mujeres empobrecidas, mujeres de comunidades afrodescendientes y mujeres indígenas. Y mencionar que estas víctimas del conflicto no son solamente víctimas de guerrillas. De hecho, ya con el Centro de Memoria Histórica, nos damos cuenta que las víctimas principalmente obedecen acciones paramilitares en el país. Y esto me parece importante porque es un tema del que no se habla. Y durante muchísimos años los gobiernos negaron la existencia de paramilitares en el país. Y todas las acciones se asignaban a ciertos grupos existentes en su momento, negando la participación de militares y paramilitares en estas acciones terroristas dentro del país. Entonces, por eso me parece muy importante mencionar que el paramilitarismo ha sido históricamente y sigue siendo uno de los principales problemas y de los principales protagonistas dentro del conflicto armado. Y por supuesto, todos estos flagelos y todas estas consecuencias del conflicto, pues lo que genera es el empobrecimiento de las comunidades. Estamos hablando de campesinos que tienen sus territorios, que tienen sus actividades agrícolas y que tienen que dejarlo absolutamente todo por los enfrentamientos de grupos armados. Estamos hablando de la injerencia directa en estos sistemas económicos de ciertas zonas del país para poder sobrevivir y principalmente de zonas abandonadas por el Estado. Para entender un poco el tema del conflicto, debemos mencionar que existen las ciudades centralizadas donde de alguna manera hay presencia por lo menos de las instituciones del Estado. Pero Colombia en su gran mayoría es un país rural. En esas zonas rurales no hay presencia del Estado. Y podemos hablar que hoy en día hay zonas donde ni siquiera se tiene energía, no hay acceso a la electricidad. Me impresionaba mucho cuando hacía el trabajo de campo en esta investigación acerca del conflicto armado, llegar a zonas donde no conocían a jugadores de la selección Colombia porque jamás en su vida habían encendido un televisor y en su cabeza no estaba la imagen de estos personajes o simplemente no sabían quién era el presidente de Colombia porque nunca en su vida lo han visto, ¿no? Porque no tienen acceso a recursos básicos como estos, ni siquiera al tema de agua, de alcantarillado, a cosas que de pronto en otros sectores, de hecho, en Colombia o en otros países, son tan comunes. ¿Qué causa el conflicto armado? Eso, marginación, pobreza, personas que no tienen acceso a la educación, zonas donde los profesores no van a querer ir a enseñar porque su vida está en peligro, personas que nunca van a tener acceso a la educación superior, nunca van a poder acceder a la universidad. Entonces están estos movimientos de líderes sociales, que me parece también vital explicar esto como desde su génesis, porque son asesinados justamente por esa lucha por el acceso a la educación. Entonces yo voy, me formo y voy a una zona rural de conflicto porque quiero que estos niños reciban educación. Un profesor que puede enseñar toda la primaria y todo el bachillerato, donde reúnen a niños de distintos cursos o grados en un solo salón, le dejamos tareas a estos niños, tareas a este grado, por lo menos para alfabetizarlos. No es un esfuerzo del Estado, no es un esfuerzo de los presidentes, es un esfuerzo de líderes sociales, de colectivos que nacen, ¿no? Que luchan por la igualdad, no en contra de la desigualdad, y que dedican sus recursos y su vida a este tipo de iniciativas. A esas condiciones en las que viven estas personas en conflicto, donde no hay carreteras para movilizar sus cultivos, donde hay un puesto de salud, donde si tienen alguna herida, donde tienen alguna enfermedad, tienen que moverse durante días para poder acceder a un hospital. Hablamos de zonas del Pacífico colombiano donde tienen que navegar 2 días en lancha para llegar a tierra firme y luego allí tomar un transporte, una chiva, una mula, y para poder llegar a un hospital.
O sea, estamos hablando de que a esta fecha, con los recursos que se mueven en Colombia, pues no se les garantiza absolutamente nada. Han sido invisibilizados totalmente por los gobiernos durante muchos años que no han tenido ningún interés en inversión social en estas zonas del país. Ellos forman sus colectivos, sus comunidades, y a esto súmale que los sacan de sus territorios debido al conflicto armado. Entonces allí lo que tú me preguntabas sobre cómo afectan estos desplazamientos, pues imagínate, personas olvidadas por el Estado, que igual tienen su forma de vida, pero que luego llegan a las grandes ciudades a vivir en las calles, ¿no? Entonces se encuentra uno de estas personas que están pidiendo alimento o dinero en los semáforos, que están tratando de ser atendidas por las unidades de víctimas o las instituciones de atención y que por muchos años han sido doblemente victimizadas al no recibir la atención que deberían recibir por parte del Estado colombiano. Bueno, en efecto, no se suelen contar en las estadísticas, pero en el ejemplo que has puesto sobre el acceso, por ejemplo, a un hospital, cuántas personas podrán morir en el camino, porque depende, hay cosas que pueden esperar, pero hay determinadas dolencias que no pueden esperar, que son urgentes y que realmente, desgraciadamente, eso no puede aparecer en ninguna estadística. No hay una manera, a lo mejor, de contabilizar cuántos muertos también puede haber derivados de esta circunstancia. Has sacado varios temas que iremos profundizando en ellos, pero también en relación con lo que comentabas sobre la matanza de las bananeras. Actualmente esa empresa se llama Chiquita y leí hace poco que una noticia de que tuvieron precisamente en relación con lo de los paramilitares una condena en Colombia hace 2007, me parece que fue, precisamente por utilizar a paramilitares para solventar sus conflictos laborales. Es decir, que siguen actuando con otro nombre, pero que siguen actuando de la misma forma violenta con respecto a la población colombiana. Para ir cerrando un poco la cuestión del campo, porque tenemos también el tiempo limitado y del mundo rural, hay una cuestión que siempre también sale cuando hablas de Colombia, que es el tema del narcotráfico y de cómo eso ha afectado y afecta al desarrollo de Colombia, al desarrollo también de esas zonas rurales. ¿Cuál es la situación del narcotráfico? ¿Cómo eso está metido dentro de la sociedad colombiana? Y esto a lo mejor es un poco complicado que te lo preguntes, pero ¿cómo consideras tú que se puede resolver? Es un tema bastante complejo en Colombia y de hecho el llamado del actual presidente en su discurso ante la Asamblea de la ONU fue precisamente que este no era un problema de Colombia, ¿no? Este es un problema global, porque el tema del narcotráfico, tenemos que ser claros, es el tema del consumo de estas rutas de narcotráfico para estos países que realmente son potencia económica, pero también son potencia en consumo, que son los que ocasionan los problemas en países como el nuestro, como Colombia. Y eso lo hace mucho más complejo y por eso tiene que ser una lucha que sume los esfuerzos de muchos países, no solamente no es un tema que le compete solamente a Colombia. Y detrás de eso hay muchas otras problemáticas. Y es el tema de, aunque queramos pasar la página del campo, realmente es un tema que incluye la reforma agraria, que fue uno de los temas centrales en el acuerdo de paz del 2016, que también estaremos hablando de él más adelante. Pero lo menciono porque es muy importante hacer una reforma agraria rural integral en Colombia para poder solventar este problema. ¿Cuál es la solución? Y la comparto que se ha planteado, es la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. ¿Por qué? Porque estas familias cultivadoras de estos cultivos de uso ilícito, que no son cultivos dañinos, que la coca en sí misma no es un estigma, ¿no? Que hay. De hecho, para los indígenas, este oro verde realmente representa un tema medicinal, un tema ancestral, no un tema de narcotráfico. El problema realmente no radica en el cultivo, el problema realmente radica en los laboratorios y radica en las rutas del narcotráfico como tal. Cuando vas a la realidad de Colombia y vas al campo, a zonas, por ejemplo, departamentos como el Cauca, que es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, ves grandes extensiones de estos cultivos. Pero cuando ves a los cultivadores, son familias campesinas, sin absolutamente ningún lujo.
son familias que viven en sus ranchos, que cultivan que hacen parte de esta economía ilícita, pero porque ha sido la única manera en la que ellos han logrado sobrevivir. De hecho, muchos sometidos al principio por estos grupos al margen de la ley, pero también porque, seamos realistas, ellos no pueden cultivar ningún producto que realmente puedan sacar al mercado. Y lo hablaba yo con un anciano de unos 80 años que decía, yo puedo durar 6 meses cultivando mi producto, pero no tengo cómo sacarlo, cómo llevarlo a las plazas de mercado, porque no hay carreteras. Porque si me dan, en ese entonces serían haciendo una conversión, bueno, $4, 3 euros por el bulto de lo que él cultivaba, que le costó 6 meses de cuidado, porque no se los pagan, porque entonces ahí entramos a hablar del TLC y estos tratados de libre comercio, donde Colombia lo que hace es importar productos que nosotros mismos podemos producir y que además tenemos campesinos que producen y que muchas veces en protesta los botan a las carreteras, bloquean su carretera y dicen tenemos que botar nuestros cultivos porque no tenemos quien los compre porque ya estas grandes cadenas están obligadas a importar estos productos. Por eso es tan importante la reforma agraria, pero también repensar cómo se va a tratar al campesino, al cultivador y cómo se va a reformar esa economía interna del país. Entonces vamos a estas familias que dependen de este cultivo, que venden su producto y que lo pagan como un cultivo más, ¿no? No es como la gente pensaría que estas zonas pues son ricas y realmente esto se deben a estas rutas del narcotráfico. Estamos hablando de sectores del poder en Colombia, del poder político que están involucrados en estas rutas de narcotráfico. De hecho, uno de los grandes engaños, hay que decirlo, ha sido este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para la erradicación, ¿no?, de la droga en Colombia. Y se ha documentado cómo en estos aviones donde llegaban los militares de soldados estadounidenses para hacer estos operativos, en esos mismos aviones salían cargamentos de droga del país, ¿no? Por eso digo que es una farsa y por eso se insiste en que ese Plan Colombia, mal llamado Plan Colombia, para la erradicación de las drogas, pues realmente fue una farsa. Fueron muchísimo dinero que se invirtió en un plan que no funcionó, donde se engañó a los colombianos y a eso hay que sumarle también la fumigación con glifosato, un químico que está prohibido en muchísimas partes del mundo y que Colombia se veía obligado a comprarlo porque era uno de los compromisos dentro del Plan Colombia. Y muchos indígenas, muchas poblaciones tuvieron que salir, hasta hace poco, hasta el gobierno de Iván Duque, iban hasta la capital a decir nos están envenenando las tierras. Cuando hacen el uso del glifosato dañan no solamente estos cultivos, dañan todos los cultivos, envenenan la tierra, envenenan las aguas. Esto trae problemas y consecuencias en la salud de las personas, donde tenían enfermedades producto de este químico, donde ya no podían producir sus propios cultivos debido al envenenamiento de sus tierras, donde las consecuencias eran nefastas, pero fue una lucha grande en Colombia para poder lograr la prohibición del glifosato que realmente se da es en este periodo de gobierno, no antes. Entonces son muchas las consecuencias que deja el tema de las drogas en Colombia, porque son los muertos, porque son los niños que hacen parte de este problema, porque son las enfermedades, porque es el glifosato, porque son recursos que podrían utilizarse en inversión social, pero se utilizan a esa mal llamada guerra en Colombia, guerra contra las drogas. Por eso tan importante trabajar por la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, que es decirle a estos cultivadores, tenemos este presupuesto, vamos a invertir en el campo, no cultiven más estos cultivos de uso ilícito, vamos a trabajar por la producción agrícola en Colombia. Has mencionado y además has detallado la cuestión del Plan Colombia y antes de ir, que es interesante y además, como habíamos dicho, vamos a hablar del tema de los acuerdos de paz, sí me gustaría saber cómo afecta esa relación con Estados Unidos, no solamente ya con la guerra contra las drogas, sino lo que se suele hablar, ¿no?, de la participación en bases colombianas, o sea, cómo todo esto también ha derivado en una relación
donde la soberanía de Colombia pues parece un poco cuestionada. Es, es un tema bastante complicado porque la relación entre Estados Unidos y Colombia ha sido bastante estrecha y paradójicamente, ¿cuáles han sido los beneficios reales para Colombia? Si estamos hablando de incremento de la violencia, si estamos hablando de lo que mencionamos ahora, esas cifras alarmantes de desplazamiento, de desapariciones forzadas, de esas consecuencias de la guerra, de problemas de relaciones internacionales por la influencia de Estados Unidos. O sea, tenemos un aliado estratégico para qué. Cuando mencionaba lo del Plan Colombia y estos aviones que llegaban, la presencia de soldados norteamericanos en Colombia lo que realmente produjo también fue abusos sexuales a las niñas menores de edad y también está registrado y en su momento ningún medio habló sobre eso, ¿no? Eso en la presencia directa. Están las bases militares que han sido rechazadas por muchísimos activistas en Colombia. Entonces, Estados Unidos tiene una injerencia fuerte en Colombia, en sus políticas internas, en su política internacional, porque quedó demostrado en el caso de Venezuela, cuando se incrementaron el tema de las sanciones, Colombia fue uno de los países eh, que asumió una postura bastante hostil, ¿no? En contra en contra de Venezuela, siendo un país fronterizo, siendo un país hermanado que comparte no tanto su cultura como su economía, como un todo, porque si vas a la frontera entre Colombia y Venezuela, es pasar un puente, ¿no? Y lastimosamente, Colombia ha sido como ese país al servicio de Estados Unidos que ha permitido o que ha hecho eco de esas políticas injerencistas de los Estados Unidos. Insisto, una alianza estratégica para beneficio de quién y quiénes, cuando las consecuencias en Colombia han sido nefastas históricamente. Y ahora sí pasemos a esos acuerdos de paz que además tuvieron mucha repercusión mediática, gente a favor, gente en contra, se generó mucho debate al respecto, hubo también un referéndum en Colombia, o sea, fue un gran debate en la cuestión de los acuerdos de paz y finalmente se firman esos acuerdos de paz, pero prácticamente desde el principio hay muchos elementos de esos acuerdos de paz que no se cumplen y que se denuncia que no se están cumpliendo, y estoy hablando no solamente desde la llegada de Iván Duque, que era evidente porque ellos estaban en contra de esos acuerdos de paz, sino incluso todavía en el gobierno de Santos. Yo he señalado aquí tres, pero también puedes plantearlo tú como tú lo consideres. Uno era en relación con los cultivos, que ya lo has comentado. Después también con respecto a la protección y a la reinserción de los guerrilleros, que se ha denunciado que efectivamente han sido masacrados en muchas ocasiones y que no pueden realmente integrarse en la vida no solo política, sino en la vida normal y cotidiana de Colombia. Y después también esa violencia contra el campesinado que ya hemos mencionado, que desgraciadamente sigue y que incluso yo recuerdo haber leído que algunos consideraban que el hecho de que ya no estuviera la guerrilla era casi peor porque se habían quedado indefensos. Eh, ¿Cómo ves tú toda esta situación de los incumplimientos de los acuerdos y cómo las repercusiones que ha tenido todo esto? Bueno, es grave, muy grave los incumplimientos por parte del gobierno, como bien lo mencionas. Es un tema que eh, se celebra que el presidente en su momento, eh, Juan Manuel Santos, haya firmado este acuerdo de paz porque fue un acuerdo que llenó a todos los colombianos de esperanza, ¿no? De, de terminar esta guerra, eh, por lo menos entre estos dos actores que son el Estado y que fueron las FARC. Rápidamente repasar cuáles fueron los puntos de ese acuerdo. Fue la reforma rural integral, que ya lo hemos mencionado un poco, y por qué su necesidad y por eso la importancia de que haya quedado en este acuerdo de paz. La participación política, que era un llamado a esa apertura democrática y a esa apertura para la participación en la construcción de paz. Este fue uno de los primeros incumplimientos porque no se logró durante el último periodo de Juan Manuel Santos, durante el periodo de Iván Duque
que han sido tres los presidentes realmente que han estado después del acuerdo de paz, el último periodo de Juan Manuel Santos, Iván Duque, que fueron los 4 años anteriores nefastos para la implementación del acuerdo de paz, porque se empeñó durante sus 4 años en impedir su implementación. Y creo que en estos pocos meses que lleva el presidente Gustavo Petro en el poder, se ha logrado como darle un respiro, darle un poquito de oxígeno a ese acuerdo eh, un poco moribundo por todos estos impedimentos por parte de estos sectores políticos que han tratado de impedir su implementación. Y es ahora cuando se logra, por ejemplo, las 16 circunscripciones de paz, que lo que busca es la participación de las víctimas del conflicto armado dentro del Congreso de la República. Son sectores de la sociedad que si no pertenecen a maquinarias políticas, pues jamás en su vida iban a tener participación, ni voz, ni voto en estos espacios de poder. Y dentro de la participación política también quedó consignada las curules de paz para los integrantes de las FARC que dejan de ser un grupo armado para convertirse en un movimiento político. Eso hace parte del acuerdo. La solución del problema de drogas ilícitas será el cuarto punto, que ya también lo hemos mencionado. El acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que ha sido uno de los puntos cruciales y trascendentales, porque en este punto lo que se buscaba era la justicia, la verdad, la reparación integral para las víctimas, para el tema de derechos humanos, y allí entran en juego eh, organismos como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y entonces en este periodo de tiempo, desde su accionar, desde la implementación del acuerdo de paz, pues lo que se ha hecho es empezar a indagar qué ha pasado con esto, que estos jefes de las FARC puedan decir qué pasó en estos operativos, dónde están las zonas de algunas de las víctimas del conflicto. Y tengo que decirlo porque muchos sectores, mencionaste por ejemplo el plebiscito por la paz, muchos sectores se oponían a este acuerdo de paz. Pero cuando vas al territorio en Colombia, de hecho han quedado los mapas de cómo quedaron las votaciones. Las personas que más lucharon porque se firmara este acuerdo de paz han sido las víctimas del conflicto armado. Cuando uno pensaría que es indignante para las víctimas ese discurso que atizaba la guerra, es una mentira. La verdad es que las víctimas han sido las más interesadas en que se lleve a cabo este tema de la implementación. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es esta jurisdicción donde tienen que comparecer, ¿no? Donde de hecho los mismos militares han denunciado el tema de los falsos positivos y cómo los altos mandos militares eran quienes ordenaban el asesinato de civiles que hacían pasar por guerrilleros, donde muchas personas han podido esclarecer qué ha pasado con sus familias, ¿no? Estas víctimas del conflicto que lo que quieren es escuchar la verdad, lo que necesitan es escuchar la verdad, porque como ellos mismos dicen, a sus muertos no se los van a devolver, pero creen que merecen la verdad y esto hace parte de la reconstrucción de la memoria histórica del país. Por eso tan importante por lo menos esos pasos que se han dado dentro de esta implementación del acuerdo de paz y el seguimiento y verificación que pues ha demostrado muchísimos incumplimientos por parte del gobierno nacional y entre ellos se debía garantizar a los integrantes o a los firmantes de paz, ¿no? Esta reinserción a la vida civil, pero pues lo que dejan las estadísticas es que más de 300 firmantes de paz han sido asesinados. Eh, y esto da pie, estos incumplimientos, porque también mencionabas o me preguntabas eh, qué tan importante o qué tan grave han sido los incumplimientos. Pues este asesinato, estos incumplimientos por parte del gobierno son realmente eh, el primer motivo de la presencia hoy de disidencias de las FARC en el país, lo que sigue atizando la guerra en Colombia. Y para terminar un poco como esta idea de la importancia de este acuerdo de paz, recientemente, de hecho, la Comisión de Verificación de la ONU entregó su informe donde celebraba el compromiso del actual gobierno con la implementación del acuerdo de paz,
certificó que más de 13.000 firmantes de paz siguen comprometidos con este proceso, que hacen parte de estos colectivos de generación de ingresos que quedaron pactados en el acuerdo, que siguen o se reanudan las sesiones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de este acuerdo, que hay avances en el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y pues también de alguna manera celebro los avances por parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. O sea, es un tema que celebramos los que hemos hecho parte de este activismo por la paz, pero se debe reconocer también que hay un seguimiento por parte de instituciones y organismos internacionales que de alguna manera refrendan la importancia de los avances en esta implementación del acuerdo de paz. Las estadísticas podrían ser muchísimo mejores si de verdad hubiera existido un compromiso por parte de los gobiernos anteriores. Yo hay una frase que he escuchado muchas veces entrevistando a otros colombianos que decían lo de la paz con justicia social, y esto, que la paz no era solamente la ausencia de las armas, sino que era la necesidad de esa justicia social que se plantea en este acuerdo, pero que además son los elementos que hemos estado hablando sobre los propios conflictos que están abiertos, y realmente el cumplimiento de esos acuerdos de paz se podría entender también como un proyecto para el cambio de modelo del país. Claro, es que justamente todas estas luchas nacen por la exclusión socioeconómica, por la falta de espacios para la libre participación política, por todo el tema de los sectores excluidos. eh, y aparte de esta lucha, o sea, paralelamente, digamos que ha estado esta lucha de estas guerrillas, pero paralelamente ha estado la lucha de los movimientos sociales, ¿no? Que tampoco pueden ser invisibilizadas, incluyen movimientos indígenas, movimientos campesinos, movimientos afrodescendientes, estudiantiles, movimientos de trabajadores, que desde las bases se han organizado para la reclamación de sus derechos. Porque la desigualdad es muy grande, porque crecen la pobreza extrema, lamentablemente, porque hay una vulneración constante de los derechos, y cuando hay una movilización, lo que hay por parte del gobierno es represión. Y lo que está exigiendo realmente la sociedad colombiana es justicia social. Esa justicia social obedece al restablecimiento de derechos, a la protección y garantía de los derechos fundamentales. Ni siquiera estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos fundamentales: acceso a la educación, alimentación. O sea, en Colombia todavía siguen muriendo personas de hambre. Estamos hablando de corrupción que deja afectados a los niños de La Guajira. Estamos hablando de 70.000 millones, por ejemplo, el escándalo del Ministerio de las TIC en el periodo de Iván Duque, que supuestamente eran para llevar tecnología, para llevar educación al campo, y nunca se invirtió, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia social cuando realmente esto sigue quedando en manos de ciertas élites económicas que son protegidas justamente por ese fortín político, por esas personas que siguen permaneciendo en el poder? Iba a plantearte que nos comentaras sobre ese gran paro nacional que hubo en Colombia, pero creo que además, en relación con lo que acabas de comentar, deberíamos empezar un poco por el principio, y que hablases de esa oligarquía colombiana y de esa derecha colombiana que se ha mostrado, sobre todo el sector más uribista, porque Álvaro Uribe Vélez es alguien que yo creo que desgraciadamente no podemos obviar cuando hablamos de la historia de Colombia, que se ha mostrado de esa forma tan antidemocrática, represiva y violenta durante todos estos años, para comprender también por qué se van dando esos cambios, por qué se va aumentando esa concienciación social y política, no solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas de Colombia. Sí, es un tema, es un tema que hay que tocar, además porque fueron 8 años de gobierno bajo una política de seguridad democrática que lo que hizo fue, de hecho, su eslogan era mano firme, ¿no? Y con esa idea vendió unas fuerzas armadas que debían aumentar sus acciones bélicas, sus acciones guerreristas, militarización de muchas zonas donde
las personas lo que denunciaban era, si militarizan nuestras zonas, lo que hay es un aumento de la violencia. Tenemos que mencionar los más de 6.000 casos de los mal llamados falsos positivos, porque es uno de los escándalos más grandes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que todavía nos duele a todos los colombianos, y fueron estos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo esa política de guerra impulsada por Álvaro Uribe Vélez, que permitió la ejecución, las ejecuciones extrajudiciales auspiciadas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que consistía en dar prebendas, premios, regalos. Esto lo hemos escuchado en la JEP y es lamentable, donde la vida del campesino valía tan poco que salían prácticamente a hacer una cacería a cambio de cajas de arroz chino. Y lo cuenta uno de los militares de una manera demasiado fría para la gravedad de este asunto. Es uno de los casos que más ha dolido porque esto da origen al movimiento de las madres de Soacha, donde estas madres empiezan a decir, mi hijo salió a estudiar y no regresó. Pero en las noticias aparece como que fue dado de baja en combate. Mi hijo salió a buscar trabajo y no regresó. Y resulta que muchas madres empiezan a verse en la misma situación, y es allí cuando se organizan las madres de Soacha para denunciar esto. No puede ser coincidencia. Pero durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hay una eh, coacción absoluta a los medios de comunicación que respaldan y limpian y velan por mantener su imagen, porque todos estos escándalos estallan es después de su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, un poco, ¿por qué hay tanto uribismo? ¿O por qué el gran colombiano, ¿no? En su momento. Bueno, porque yo creo que también ha habido un ejercicio, una participación importante de los medios de comunicación en el conflicto armado, ¿no? Eh, entonces está este tema de los 6.400 casos de falsos positivos, pero está también Uribe. No se remonta solamente a su presidencia. Cuando estuvo en la gobernación estuvo involucrado con la masacre del Aro, que es una de las masacres que marcó la historia de Colombia, la masacre de La Granja, la masacre de San Roque, donde los mismos paramilitares han dicho, sí, él lo sabía, él como gobernador participó en acciones paramilitares de masacres en ciertas comunidades, y aquí ha llevado estas acciones paramilitares a propósito del tema inicial, que fue el tema del desplazamiento. Estos grupos paramilitares llegan a ciertas zonas del país, realizan una masacre, los campesinos deben huir, estas zonas quedan vacías y ahora están en manos de grandes terratenientes, de grandes conglomerados económicos que se han apropiado, a veces de manera lícita, con decretos que sacan para la reactivación económica, y entonces legalizan estos terrenos que años antes pertenecían a estas comunidades campesinas, ¿no? Entonces es como un accionar bastante macabro. No es un tema solamente contra guerrilla, no es un tema solamente de defensa de algunos territorios, no, es un accionar macabro en contra de las comunidades para defender intereses económicos en el país. Y a esto hace parte, o de estos grupos y estas acciones paramilitares, pues ha hecho parte Álvaro Uribe Vélez. Es también como una de las grandes denuncias. Álvaro Uribe Vélez tiene 30 procesos abiertos que lo investigan por varios delitos que van desde corrupción, paramilitarismo o espionaje. Las chuzadas del DAS también fueron uno de los grandes escándalos de su gobierno, que eran la inteligencia militar chuzando a las personas incómodas para su gobierno, defensores de derechos humanos, personas que denunciaban irregularidades dentro del gobierno, a políticos de oposición, que terminaban muertos, que terminaban desaparecidos, y producto de estas chuzadas del DAS, así se llama este caso. Pero también ha estado involucrado con fraude procesal y compra de manipulación de testigos. Esto es un caso, de hecho, uno de los más recientes, y también de uno de los casos más importantes en las últimas décadas, porque realmente a Uribe lo llevan a juicio por este caso, ni siquiera por los demás, y es por la compra de votos de testigos, eh,
para que hablen mal del senador Iván Cepeda, ¿no? Entonces allí, bueno, porque Iván Cepeda ha sido uno de los senadores que se han encargado de hacer grandes denuncias de irregularidades dentro del gobierno y de las acciones del paramilitarismo en Colombia. A esto sumémosle la presencia de dineros ilícitos en campañas presidenciales, en casos de parapolítica, casos de corrupción, muchísimas irregularidades en torno a este personaje que se convierte en el líder absoluto de la extrema derecha en Colombia. Pero la derecha colombiana, por ejemplo, Santos, y ¿qué representaría dentro de, cómo encaja dentro de todo porque bueno, el uribismo ya más o menos tenemos claro lo que representa, porque además sería como esa figura casi de el mafioso ya hecho presidente, que es algo, llega a otro nivel. Pero ¿qué representaría la derecha moderada, o por así decirlo, que podría estar representada por Santos o por otros? ¿Cuáles intereses son los que representa? Es histórico este gobierno porque es el primer gobierno de izquierda. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque antes todos los gobiernos habían sido de derecha, ¿no? Entonces, Santos viene de esta familia dueña de medios de comunicación nacional, ¿no? Todos los expresidentes de Colombia hacen parte de estas familias de élite colombiana, eh, que obedecen a los intereses de los dueños del país, como son la familia Santo Domingo, como son Sarmiento Angulo, que, que realmente es el hombre más rico de Colombia, pero que los gobiernos obedecen a sus intereses, para resumir un poco cómo funciona. Entonces, en este orden de ideas, efectivamente, Álvaro Uribe hace parte como de esta ala militar, paramilitar, que asume el gobierno, pero los demás gobiernos en Colombia, ya sean Santos, Gaviria, Pastrana, ¿no? Ya son gobiernos que representan única y exclusivamente a esta élite política y económica en Colombia. Por lo tanto, sus políticas históricamente han sido absolutamente excluyentes con el resto de colombianos que no hacen parte de este círculo de estos pocas personas que realmente tienen el poder en Colombia. Vale, tú has mencionado los dueños del país. Todos los países realmente tienen dueños, desgraciadamente. Pero quería decir, ya sí, yendo un poco a ese paro nacional que dio la vuelta al mundo, pero que realmente, si hemos seguido la trayectoria de Colombia, no era la primera movilización. Veíamos cada vez más cómo se iba movilizando esa población colombiana que quería exigir ser ellos los dueños de Colombia, y que no que lo fueran otros. Y bueno, ¿cómo se llega a ese paro, bajo tu punto de vista, qué es lo que marca ese ya, que parece, o al menos hasta ahora parece, ese antes y después con respecto a la situación previa? El paro, este estallido social, se da tras años de lucha, ¿no? Yo creo que aunque tiene un alto grado eh, aunque tiene un alto grado de estos jóvenes actuales que ven tanta injusticia, yo creo que también es producto de ese inconformismo ya histórico en el país. Se da en medio de una crisis política, social, económica en Colombia, pero también porque el gobierno de Iván Duque es un gobierno absolutamente nefasto, ¿no? Que de manera descarada evidenció el accionar de los gobiernos. Sí, por ejemplo, hay una pandemia de COVID-19, pero él subsidia a los banqueros del país, abierta y descaradamente. Hay licencia para despedir a todos los trabajadores en Colombia. Digamos que son medidas que fueron aplicadas también en otros países, pero que él abierta y descaradamente asume una postura y un rol de voy en contra del acuerdo de paz, voy en contra de los derechos de las personas. Antes, un año antes del paro, no, en el 2019, 2 años antes, eh, empiezan grandes movilizaciones estudiantiles, que yo creo que también fueron un poco la antesala para este estallido, porque se ve una represión brutal durante este año
por las exigencias de los estudiantes. Las condiciones para los jóvenes en Colombia son muy nefastas, las políticas de protección para los jóvenes son muy hostiles. El tema del acceso a la educación, el tema de las situaciones de las universidades públicas. Por eso los jóvenes llegan a ser un actor tan importante en este paro nacional, porque venimos de jóvenes que no pueden acceder a la educación, que salen de su bachillerato y las universidades en Colombia, las universidades públicas son muy escasas. Y estamos hablando de que acceder a una universidad privada es imposible, porque un semestre te puede costar perfectamente 4.000 euros. Un semestre. Ningún joven del común va a poder acceder a una educación superior, pero para acceder al trabajo, pues debe cumplir con ciertos requisitos que jamás va a llegar a alcanzar. Yo creo que este cortar los sueños, este vulnerar sus derechos, hace que estos jóvenes, que además han sido reprimidos y violentados por el mismo Estado, tomen las banderas de la lucha del país. Aparte de eso, los medios y las mentiras, porque realmente empieza una represión en la ciudad de Cali, mi ciudad, donde cuando empieza el paro nacional son asesinadas 3 personas, salen y empiezan a salir los caleños a tomarse las calles porque son represiones injustas y son excesos por parte de la fuerza pública en la represión. Pero los medios de comunicación salen a decir que las personas celebraban las medidas de Iván Duque. Entonces este nivel ya de farsa, de mentira, de manipulación, causan ese estallido y esa conmoción en los colombianos que dicen, ya no más, basta. Nos están matando a los firmantes de paz, nos asesinan en las calles, las olas de violencia son impresionantes, las estadísticas de pobreza crecen, el desempleo aumenta, vamos de mal en peor, las condiciones de vida son demasiado malas, pero el gobierno aparte de eso, pues siguen los desplazamientos, siguen los problemas sociales. Esto es realmente el detonante para este gran estallido social que nos costó lágrimas, que fue horrible porque era ver a tu gente, o sea, yo creo que tú ves las noticias y a veces eres como tan indiferente porque no conoces a nadie, eh, pero es ver a tu gente, a tus conocidos, a tus amigos defensores de derechos humanos, volcarse a las calles, a los abuelos, ¿no? A las personas adultas, diciendo no más, basta, un clamor a nivel internacional. Esa es la gran importancia. Y realmente lo ajeno que estaba el gobierno de Iván Duque frente a esto se demuestra, por ejemplo, en el informe del Ministerio de Defensa, donde sale a mostrar estadísticas de edificios dañados, de cuántos semáforos se dañaron, pero no tiene unas estadísticas de cuántas personas fueron violentadas. Y, por ejemplo, fueron 80 homicidios durante el paro nacional, la mayoría cometido por el ESMAD. Y desde allí también la exigencia de que haya una reforma integral a las Fuerzas Armadas en Colombia, porque también Colombia está cansado de esas vulneraciones de derechos auspiciadas por el gobierno por parte de la fuerza pública. Estamos hablando de 60 denuncias de casos de abuso sexual en medio de un paro nacional. O sea, son casos que no deberían presentarse. Tú sales a marchar y resulta que terminas siendo víctima de abuso sexual. O sea, no puede ser. Y muchos de estos casos denunciados por o acciones perpetradas por uniformados de la fuerza pública. Fueron muchas las acciones y de hecho esto lo que permitió fue un llamado a la comunidad internacional de demostrar cómo estos gobiernos, que históricamente lo han hecho, pero en este estallido social permitió demostrar la vulneración de los derechos humanos por parte de las políticas represivas de Iván Duque y por parte del accionar de las Fuerzas Armadas en Colombia. El hecho sobre todo, de verdad, que el protagonismo que tuvo la ciudad de Cali, y es una ciudad importante de Colombia, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo verás tú, también marca a nivel visual y a nivel también para medios de comunicación y para la agenda mediática una diferencia, porque no es lo mismo un pueblo perdido donde las personas que están allí no tienen a lo mejor la capacidad de comunicar lo que está ocurriendo o de conocer a gente en todas las partes del mundo porque están en esa situación de aislamiento, que cuando esto mismo lo trasladas a una ciudad y además una ciudad importante, como es el caso de Cali. Importantísimo eso, porque estamos hablando que Colombia ha sufrido siempre la violencia, principalmente
cuando hablamos del conflicto armado, porque lamentablemente hay otros tipos de violencia que también se asoman en las ciudades principales, pero esta violencia, este conflicto armado, estas problemáticas sociales se han vivido principalmente en las zonas rurales, que es la que les contaba, esa Colombia profunda, esa Colombia olvidada. Llevar estas problemáticas a ciudades principales marcaron definitivamente un antes y un después en, en el país, porque es diferente decir, bueno, no, crímenes de Estado, no hubo un enfrentamiento y los militares asesinaron a tantos campesinos, pero ya estamos hablando de ciudades ahora con la ayuda de las redes sociales, ¿no? Que realmente fueron las que permitieron hacer la mayoría de denuncias, porque los medios de comunicación no llevaban esta información o este tipo de denuncias. Pero sí fue muy importante que sucediera en las ciudades principales, que este estallido social, que estas movilizaciones, que estas violaciones de derechos humanos, que quedaran registrados en videos de las personas del común, ese accionar de la policía. Ese yo me grabo frente a una estación de policía para denunciar que allí están torturando a los manifestantes que se habían llevado minutos antes. Ese publicar en redes sociales el listado de desaparecidos cada noche. Sí, yo creo que eso marca una diferencia enorme. De hecho, no solamente en Colombia, sino a lo que han podido ser estas represiones a movimientos estudiantiles, a movilizaciones donde si hubiéramos tenido acceso a este tipo de tecnologías, otra sería la historia, ¿no? Sería muy, muy diferente. Entonces sí fue importante que llegara a las ciudades, sí fue vital las redes sociales, ese despertar de la gente que quería denunciar. Mira, por ejemplo, hace 5 años, si no estoy mal, en Putumayo hubo una masacre por parte del ejército. Me llaman los campesinos de la zona y me dicen, mira, el ejército me narran todo y empezamos a denunciar. Fue terrible porque los comunicados a través de los medios oficiales fueron que habían sido las FARC las que habían hecho estas acciones. Pues gracias a un video de la comunidad, a un solo video, porque todos no tenían celulares para poder grabar, se logra demostrar que fue un accionar de los militares. Entonces, por eso tan importante que las voces de estos sectores pues se escuchen y más en este estallido social que haya podido ser tan viral, porque es que además en las noches les apagaban la electricidad para que no tuvieran internet, para que no pudieran comunicarse, para dejarlos incomunicados. O sea, estamos hablando de que en pleno siglo XXI las acciones represivas y el tratar de callar a la comunidad, pues lo siguen haciendo, pero es otro el cantar. Y ha sido otro el cantar para Colombia después del estallido social. Y también creo que en relación con lo que comentábamos antes de esas zonas aisladas sin acceso a muchas cosas, también es una garantía para la impunidad. O sea, también es necesaria esa transformación social para evitar la impunidad. Bueno, pues yéndonos ya a Gustavo Petro y a la actualidad. Gustavo Petro, como muy bien has comentado antes, también formó parte de una guerrilla en su momento, pero aparte, además, siempre ha estado vinculado a la vida política colombiana, pero ya en las anteriores elecciones fue a segunda vuelta con Iván Márquez, no, me he liado, con Iván Duque, con Con Iván Iván Duque. Duque, y ya veíamos ahí ese como incipiente posible cambio ya en la esfera, en este caso institucional. Finalmente, llega al poder en este 2020, en 2022, Dos. Ujú. en 2022 y se inicia una serie de cambios. En los primeros meses, que fueron bastante llamativos, para mí pasaron tres cosas que creo que es importante destacar. Una fue la recuperación o la normalización de las relaciones con Venezuela, con ese país hermano y con, además con ese país que había sido tan significativo por lo que hablamos antes de la instrumentalización que había habido con Colombia con respecto a Venezuela. Y vimos esa unión otra vez en ese puente, que fue un puente entendido de violencia, pero en relación con el título de este programa, se convirtió en un puente de la paz en ese momento, ¿no? De la unión. Ese para mí es uno de los elementos importantes y también la cuestión de retomar las mesas de negociación, en este caso con el ELN, y los cambios que se han ido produciendo dentro de lo que es
las fuerzas del orden y el ejército colombiano, que es el tema quizás más complicado y que yo dejaría un poco para después. Pero bueno, ¿cómo ves estos dos, o cómo está ahora mismo la situación en estos dos puntos de recuperación de relaciones con Venezuela y de recuperación de diálogo interno? Son temas vitales y de hecho hacen parte de los principales retos para el gobierno de Gustavo Petro. El tema del ELN, como para empezar desde lo interno, es un tema crucial, empezando porque el presidente Gustavo Petro, en una visión más amplia, ¿no? Antes se hablaba de los diálogos con las FARC, los diálogos con el ELN, pero él ahora lo ha sumado al tema de la paz total, porque ha entendido que una firma con un grupo armado no es la solución al conflicto armado en Colombia, que fue la idea que se vendió con la firma del proceso de paz con las FARC, ¿no? Y ya vemos los resultados y vemos que se firmó en el año 2016 y al sol de hoy no hay paz en Colombia, porque se debe tener una cosmovisión más amplia de lo que es el conflicto armado en Colombia y por eso él habla de la paz total y estos diálogos hacen solo parte de este proceso para trabajar realmente por la paz en Colombia. Un reto bastante importante el que tiene con el Ejército de Liberación Nacional, importantísimo que se hayan reactivado los diálogos, porque recordemos que ya se han intentado acercamientos con el ELN, que es la derecha ha sido muy crítica con estos gobiernos que han intentado acercarse o fueron muy críticas en su momento con Juan Manuel Santos y han sido muy críticos ahora con el ELN, pero estamos hablando de que César Gaviria en el 91 lo intentó, de que Pastrana, Andrés Pastrana, el expresidente Andrés Pastrana, también lo intentó en el 98, de que el mismo Álvaro Uribe Vélez también intentó acercarse a estos grupos y pues sus intentos fueron fallidos. Por eso es tan vital ahora que se retomen los diálogos, pero también con una garantía de derechos, porque el expresidente Iván Duque lo que hizo fue, voy a suspender los diálogos, rompió todos los protocolos, ordenó la extradición de los negociadores del ELN y esto trajo consecuencias de hecho internacionales, porque por ejemplo su postura fue muy hostil contra Cuba. Luego Cuba fue señalado como auspiciador del terrorismo por proteger o por cumplir los protocolos de los negociadores de paz y hay que decirlo porque allí hubo una manipulación de la información y es claro que Cuba lo único que hizo fue ser garante de los protocolos de negociación, ¿no? Entonces lo que hizo Iván Duque fue no solamente suspender los diálogos, sino romper con todos los avances y con todos los protocolos establecidos. Ahora ya con es un gobierno más pacificador, más de diálogo, pues se logra reanudar estos diálogos. Además, se logra iniciarlos en Caracas. También es un gesto y una muestra de este restablecimiento de relaciones internacionales y por eso empiezo desde lo local porque esto tiene repercusiones a nivel internacional, ¿no? Recordemos que no son unos diálogos aislados, que esto cuenta con garantes como Noruega, como otros países que también hacen parte de esta veeduría, donde está España, por ejemplo, que hace parte de estos países que le están haciendo seguimiento a este tema de los diálogos que esperamos eh, pues terminen en una firma de un acuerdo pues por el bien de todos los colombianos y para lograr esa paz total que viene mencionando Petro, un reto bastante complicado porque eso incluye hablar con otros grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, como otras bandas criminales, que realmente terminan siendo esa piedra en el zapato para lograr la paz en Colombia. El restablecimiento de relaciones con Venezuela de vital importancia desde el punto del que se mire, desde el punto social, desde la garantía de derechos humanos, desde la garantía de derechos para los habitantes de frontera, para los venezolanos en Colombia, para los colombianos en Venezuela, porque se habla constantemente de la migración de venezolanos, pero la migración de colombianos ha sido permanente desde hace décadas, ¿no? La reactivación económica en la frontera que de hecho se menciona como la frontera más viva de América Latina, una de las más importantes, es el restablecimiento de relaciones. Hace poco
el presidente Gustavo Petro visitó Venezuela, ya han sido 2 sus visitas a este país, después de 7 años de problemas, de rupturas diplomáticas, de sacar las embajadas de sus países, de romper todo tipo de relaciones. Ha sido un avance importante en muy poco tiempo y además fue planteado desde la campaña de Gustavo Petro ese restablecimiento de relaciones. Y en ese orden de ideas es una influencia bastante importante también para la unidad latinoamericana de la que tanto habla Gustavo Petro y se ha convertido como en uno de los líderes latinoamericanos que ha llevado este objetivo, que ha planteado este objetivo y que constantemente en sus reuniones bilaterales con otras naciones es lo que viene haciendo. Hace poco tuvo su visita a Chile, por ejemplo, donde mencionó del trabajo conjunto, donde rechazó las acciones en Brasil, ¿no? Donde su postura es la defensa de la democracia y defender la democracia es defender gobiernos legítimos como el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, como el presidente, como la presidencia de Lula da Silva en la presidencia de Brasil. Y esto hace parte de esa unidad latinoamericana que se necesita realmente para poder avanzar en nuevas políticas de integración. Y bueno, ahora vamos a ese tercer punto, que yo creo que es el más complejo. Bueno, hay varios elementos complejos. No podemos decir que Gustavo Petro haya recibido un país fácil para poder trabajar, porque realmente todo lo que hemos hablado tiene consecuencia y tiene su dificultad. Pero es la cuestión de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque también en cuestión con lo que comentabas antes, de cómo se hacían esos incentivos, que al fin y al cabo estaban deshumanizando a la fuerza pública de Colombia. Estaba generando también un contexto que incluso a nivel, no sé, yo no soy psicóloga, pero no creo que haya afectado de forma positiva a quienes conforman estos cuerpos e incluso también el papel que hemos visto a veces que ha tenido Colombia como mercenarios en el extranjero. Fue llamativo el caso de Haití, o sea, en concreto los militares colombianos, pero también en guerras muy lejos, en Siria, en Afganistán. Entonces, creo que, ¿cómo crees tú que se puede enfocar y cómo está enfocando Petro el devolver la conciencia nacional y de defensa de Colombia y humanizar a esa fuerza de, bueno, esas fuerzas del Estado? Humanizar, esa palabra yo creo que es clave. Mm, porque lo que hemos visto durante décadas en nuestro país es unas Fuerzas Armadas sanguinarias, ¿no? Eh, unas Fuerzas Armadas que han violentado todos los derechos humanos, unas Fuerzas Armadas involucradas en corrupción, en violación, no solamente como en violaciones de la Constitución, en abusos sexuales, ¿no? A comunidades enteras. De esto hay una documentación amplia por parte de las comunidades indígenas que han sido principalmente víctimas de estos abusos sexuales. Este contexto un poco para evidenciar que sí es necesario, porque además esa postura de reestructurar las Fuerzas Armadas fue muy criticada por el mismo sector de hoy la oposición de derecha que busca reivindicar el accionar militar en Colombia. Pero las Fuerzas Armadas durante años han estado no a la protección y garantía de derechos humanos de los colombianos, sino a la protección y garantía de intereses, ni siquiera derechos, de intereses de estos sectores eh, económicos principalmente, ¿no? Muy aislado de lo que debería ser el accionar de las Fuerzas Armadas en un país. Y por eso tan importante que en primera medida el presidente haya destituido, aparte de la cúpula militar, por estar vinculados a ciertos procesos e investigaciones de violaciones de derechos humanos. En segunda medida, en su discurso ante las Fuerzas Armadas fue acabar con esa idea de que obedecer a algunos mandos o a sus mandos era motivo de incentivo. Él está priorizando la protección y garantía de derechos humanos. Y de hecho hoy en día el llamado es a garantizar y proteger los derechos humanos de todas las comunidades. Es de alguna manera también reeducar, ¿no? Y también dentro de ese ejercicio de reestructurar está el tema de que los militares, los policías puedan acceder a la educación superior.
que no se conviertan simplemente en actores de cumplimiento de órdenes, sino que tengan también un conocimiento, un contexto de lo que es Colombia, de lo que son los derechos humanos, que lastimosamente muchas veces se desconocen, por ejemplo, en grupos como el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que están entrenados para matar y para atacar. No tienen otra función más que reprimir la protesta social, que en últimas es un derecho, ¿no? El derecho a la protesta, pero su accionar es únicamente reprimir la protesta social. En ese orden de ideas es importante lo que plantea el presidente Gustavo Petro, que además inició por quitar el servicio militar obligatorio, que muchos denunciamos que era reclutamiento infantil. O sea, estamos hablando de que grupos al margen de la ley reclutan niños, pero el ejército de Colombia también recluta niños, los arma y los obliga a ir a una guerra donde evidentemente van a morir y donde familias van a perder a sus hijos y seres queridos, porque estamos hablando de niños que participaron en este conflicto armado. Y cambiar ese concepto del servicio militar obligatorio por, si quieres prestar un servicio a tu país, vas a trabajar en procesos de alfabetización, en procesos de digitalización en las zonas donde no tienen acceso, es cambiar todo un sistema, no solo militar, sino también toda la cosmovisión de los colombianos respecto a dónde debemos apuntar como país, ¿no? Esa transformación además del discurso, ¿no? De cambiar ese mano dura, accionar militar por vamos a trabajar por la paz total. No vamos a trabajar en la guerra, vamos a trabajar por la paz. Yo creo que desde allí partimos de una base que visiona el cambio de país. Claro que es difícil, pero mira que esperábamos de pronto rechazo más álgido por parte de ciertos sectores. Pero si tú hablas con las familias de los policías y hablas con las familias de los militares, son ellos los más beneficiados, ¿no? Hablamos de una cúpula que probablemente no esté muy de acuerdo, que igual no lo ha hecho abiertamente porque en principio se hablaba de, no, cuando Petro suba va a haber un golpe militar, porque mira, no van a estar de acuerdo, pero estamos hablando del soldado raso, de las familias colombianas que hacen parte de esos integrantes de la fuerza pública que celebran estas medidas. Bueno, hemos hablado antes de los líderes y las lideresas sociales y lo importantes que han sido, y a mí me gustaría que nos hablases un poco de vuestra vicepresidenta, de Francia Márquez. ¿Quién es Francia Márquez y la importancia también que tiene que alguien con la trayectoria suya esté donde está ahora mismo? Francia Márquez fue vital, de hecho, para poder llegar a la presidencia Gustavo Petro, y es porque de alguna manera ella encarna eh, esa lucha de todos los movimientos sociales del país. ¿Sí? Es una mujer del Cauca, que es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, que ha sido visibilizado únicamente para presentar estadísticas de víctimas, de enfrentamientos, que ha sido noticia solamente por los enfrentamientos constantes entre grupos al margen de la ley. De hecho, hoy un territorio en disputa, porque al salir las FARC quedan todos estos territorios en disputa por las rutas del narcotráfico. Activista desde muy joven por los derechos de estas comunidades, especialmente de las comunidades afro, pero también por los derechos ambientales, porque la llegada de las grandes multinacionales lo que ha hecho es acabar con los recursos naturales, son también uno de los actores de desplazamiento en Colombia y de empobrecimiento de estas zonas. Una mujer que desde muy joven y sin miedo se dedicó a denunciar estas consecuencias, estos impactos de la presencia de estas multinacionales, de la presencia de estos grupos al margen de la ley y en defensa del medio ambiente, que además justamente esa defensa le dio su reconocimiento, ¿no? Como defensora de paz a nivel global y defensora del medio ambiente. Entonces, cuando se convierte en la fórmula presidencial de Gustavo Petro, pues se convierte en esa representación de las personas no representadas. Porque si bien Gustavo Petro ha tenido un discurso muy incluyente, eh, hace parte de la política hace muchos años y funciona dentro de ya un círculo político.
Pero Francia Márquez viene de la lucha social, de esa lucha de los movimientos sociales, que ha demostrado dos cosas. Por una parte, esa organización de estas comunidades vulneradas, de estas comunidades invisibilizadas, pero que también ha dejado ver el tema del racismo, el tema de todo lo que falta por trabajar en un país como Colombia. Entonces me parece que es una pieza fundamental en esa reconstrucción del tejido social en Colombia. Pero también mencionar que tanto Francia Márquez como Gustavo Petro se deben a esos movimientos sociales y a esa lucha popular en Colombia, que no son hechos en sí mismos por lo que ellos son. Ellos representan realmente a movimientos sociales y a movimientos de base que se han visto representados en ellos y que realmente han apoyado sus carreras y han visibilizado también el trabajo de ellos como líderes políticos. Bueno, para ir terminando, ¿qué retos tienen al corto y al medio plazo? No me voy a ir al lejano plazo, porque eso queda mucho. El gobierno de actual y qué retos tiene Colombia. Bueno, Colombia tiene el reto de la defensa de los líderes sociales. Se creó un plan de contingencia para atender a estas denuncias y para realmente proteger y garantizar la vida, y es vital trabajar en ello porque los líderes sociales son realmente los que hacen el trabajo de base, el trabajo con las comunidades y la organización de las comunidades en defensa de sus derechos. Entonces el gobierno debe empezar a garantizar sus vidas, pero también garantizar los derechos de estas comunidades a los que ellos representan. Otro de los retos sería la paz total, que es estos diálogos que ya avanzan con el ELN, pero que deben iniciar con otros grupos al margen de la ley, y que implica que todos los entes y organizaciones del país se sumen realmente a trabajar por la paz en Colombia, porque ha sido un reto principal desde siempre, y si no hay garantías de derecho, si no hay implementación del acuerdo de paz y si no se avanzan en estos diálogos, difícilmente se va a lograr la paz en Colombia. Pero se han planteado grandes retos que son bastante interesantes, y es un reto que eh, obedece a intereses más allá de las fronteras colombianas, como ha sido la defensa de la Amazonía, planteada por el presidente Gustavo Petro, que de hecho fue uno de los primeros planteamientos que le hizo al presidente Lula da Silva, donde ya se están empezando a organizar entre científicos, entre indígenas, entre defensores del medio ambiente, pues este gran encuentro en defensa de la Amazonía, la reapertura económica para América Latina. Yo creo que Gustavo Petro tiene grandes retos porque tiene que luchar por esos problemas de fondo en Colombia históricos, pero él mismo en sus discursos ha empezado a asumir grandes retos que trascienden fronteras, y eso es bastante interesante, pero por lo menos hay un compromiso real. Hay muchos funcionarios que han estado en periodos anteriores y hoy dicen, yo nunca en mi vida había trabajado tanto, porque se nos exige trabajar mucho por el cumplimiento, y no es solamente un cumplimiento de metas, sino poder lograr garantizar esos derechos que no se han garantizado antes. Entonces, muchas expectativas, pero también esperamos por el bien de Colombia y por el bien de América Latina que realmente se trabaje por estos objetivos en conjunto, en unidad. Bueno, ahora te voy a hacer un par de preguntas que son como más personales pero políticas, que suelo hacer cuando entrevistamos a alguien así importante como tú. Y bueno, la primera pregunta es un referente para ti a nivel histórico, político, no tiene que ser alguien vivo, o sea, alguien que tú consideres referencial. Gabriel García Márquez. Y la segunda, pues que recomiendes un libro. Pueden ser más de uno, porque normalmente el problema es que la gente no sabe elegir uno. Es muy complicado. Elegiría Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, porque amo a Gabriel García Márquez, no podría no recomendarlo, y porque aunque sean novelas, tienen un trasfondo político bastante grande si quiere verse desde esa perspectiva. El conflicto de los siglos, porque habla justamente del conflicto, que es un tema que he documentado tanto,
y lo habla desde perspectivas que no he visto que hayan sido abordadas en otros libros. Y bueno, muy difícil, muy difícil. Me quedaría con ellos, pero podría mencionar muchos más. Bueno, yo decir que yo conocí la masacre de las bananeras gracias a Cien años de soledad, así que ese es no solamente es un gran, o sea, yo creo que uno de los mejores escritores que ha dado la humanidad, no Colombia, la humanidad, sino que además es cierto que pone el foco donde otros no lo han puesto y además trascendiendo fronteras y dando a conocer esas realidades. Así que, bueno, hemos hablado de violencia, pero hemos hablado de paz, hemos hablado de situaciones injustas, pero también hemos hablado de justicia. ¿Quiero decir algunas palabras para cerrar? Estamos en un momento importante de la historia. Podemos hacer una diferencia. Y yo creo que principalmente en defensa de los derechos humanos, en pro de esas comunidades vulneradas, invisibilizadas, porque a veces vemos la vida desde la perspectiva de los privilegios, pero somos un poco insensibles ante esa situación, no solo de Colombia, de la humanidad en general. Y yo creo que si fuéramos más sensibles a esas problemáticas sociales, asumiríamos una postura más crítica ante gobiernos, ante conglomerados, ya sean económicos, políticos, y no solamente quedarnos en la crítica, sino en ese accionar, no en esas acciones en defensa de estas comunidades vulnerables en el mundo. Pues muchísimas gracias, Paola. Aquí tienes tu casa. Además, también ha participado como autora y espero que siga haciéndolo. Así que aquí estamos a disposición. Muchas gracias a ti por la invitación, un espacio bastante interesante. Gracias a ti por permitirnos, como te he dicho al inicio, hablar de este país tan hermoso que además concentra muchas de las problemáticas que se ven también en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, y gracias a todos los seguidores, a los que retuitean, a los que siguen, a los que leen, a los que ven, a todas esas personas que hacen que estos espacios sean posibles. Bueno, yo voy a aprovechar también para decir que tenemos habilitado el crowdfunding para Revista La Comuna y además podéis suscribiros. Está el enlace en todas nuestras redes sociales y vamos a aprovechar porque también es otra forma de colaborar y muy necesaria, porque sin independencia económica no tenemos independencia informativa. Muchas gracias, Paola, y nos vemos en la próxima.